Patricio, ¿qué tantos obstáculos puede enfrentar el Congreso, en el Congreso, esta reforma propuesta por el presidente Joe Biden? Pues la propuesta no va a pasar en este Congreso, al menos es una propuesta que tiene mucho más una intención electoral, poner el tema de la reforma a la Corte Suprema en el debate político, recordarle a los estadounidenses, particularmente a las mujeres, que la Corte Suprema votó por terminar con el derecho al aborto establecido el año 73 con la decisión de Roe versus Wade, y en esencia es para aleonar, para levantar un poco el entusiasmo en las bases del Partido Demócrata, más que con un intento, como una intención de que realmente vaya a pasar una enmienda constitucional que es muy, muy difícil de que pase en Estados Unidos y mucho más en un momento, a unos meses de la próxima elección. Ahora, si una reforma así se aprobara y fuera también impugnada en los tribunales, ¿los jueces podrían terminar fallando sobre ella? No si es una reforma constitucional, de hecho la constitución puede ser reformada y para que sea reformada se requieren mayorías de 2/3 en cada una de las cámaras y luego que 3/5 de los congresos estatales, de los 50 estados, o sea, 30 estados al menos, ratifiquen esa enmienda. Ahí cambiaría el contenido de la constitución, el texto de la constitución, y se podría establecer que hay un periodo máximo, por ejemplo, de 18 años para que los jueces eh, se mantengan en la Corte Suprema. Ese sería un cambio constitucional y por lo tanto la Corte Suprema no podría declararlo inconstitucional porque es un cambio a la propia Constitución. A propósito de la propuesta para eliminar este cargo vitalicio, ¿esta reforma del mandato de 18 años aplicaría, por ejemplo, para el término de los actuales magistrados si llegara a aprobarse? Pues si llegara a aprobarse, podría aplicar para el término de los actuales magistrados. Cuando ellos fueron nombrados para un cargo vitalicio, pero la Constitución puede restringir ese periodo. La pregunta es si va a aplicar también a otros jueces de otras instancias o si va a aplicar para determinadas edades. O sea, si te nombran, por ejemplo, a los 45 años y efectivamente te tienes que retirar a los 63, o si aplicaría solo para personas de determinada edad. En todo caso, esta es una discusión más teórica que real porque no hay ninguna chance de que esa reforma constitucional pase ahora en la Cámara y es bastante improbable que pase en el futuro de igual forma porque necesitas 2/3 de ambas cámaras y en el Congreso es muy difícil conseguir esa cantidad. Recordemos que con un Congreso muy polarizado, muy dividido, Estados Unidos, por ejemplo, no ha pasado un presupuesto anual en forma como debiese ser por ya casi 20 años. Bien, y lo mismo en el caso de la inmunidad presidencial, nosotros aquí adelantándonos a los escenarios, ¿aplicaría en el caso del expresidente Donald Trump, que fue en el que recientemente la Corte dictaminó que tenía inmunidad en todos los actos oficiales, o sería, por ejemplo, para los próximos presidentes? No, las leyes no pueden ser en ese sentido retroactivas, tendría que ser para los presidentes futuros. La pregunta en todo caso es qué constituye un acto oficial. La Corte Suprema no lo estableció. Puede ser, por ejemplo, que el presidente ordene el asesinato de algún enemigo de Estados Unidos, como en el caso de Osama Bin Laden, pero potencialmente podría ser alguna otra decisión que las Cortes establezcan que es un acto oficial. Probablemente cuando el presidente comete un delito, como por ejemplo hacer un pago ilegal como el del que se acusaba al presidente Trump, eso no constituya un acto oficial. Así que no estamos hablando de que la Corte Suprema determinó que los presidentes pueden hacer cualquier cosa. eh, Simplemente no son imputables por actos oficiales de la presidencia y pues las Cortes tendrán que decidir qué constituye un acto oficial de la presidencia.